Y ahora, pensando en el futuro, usted que está enfocado en el mundo de la biomecánica, de juegos, un mundo que combina muchas áreas, ¿dónde ve que pueda llegar en 5, 15, 50 años? ¿Qué preguntas cree que nos vamos a estar haciendo? ¿Y qué investigaciones, qué avances ves que podemos tener en el futuro en esta área? Sí, creo que ya de hecho se está convirtiendo cada año que pasa en una realidad. Antes se hablaba, ¿no?, como futuro, como este concepto de medicina personalizada y tener como que tantos datos de una persona que podamos conocer cuál es el tratamiento mejor para esta persona o el mejor medicamento, ¿no?, o la mejor sesión de rehabilitación, ¿no?, si tiene por ejemplo alguna no alguna fractura, por ejemplo, o conocer cuáles son la comida, ¿no?, que debería de comer, o las vitaminas que le hacen falta. Creo que ya estamos muy cerca de eso, porque hoy en día, si te pones a ver, como comentaba anteriormente, pues todo el mundo tenemos, ¿no?, un smartwatch en nuestro brazo, o de estas bandas, ¿no?, que miden también, ¿no?, la frecuencia cardíaca. Cada día son más accesibles los estudios, ¿no?, hacerlos más periódicos. Entonces creo que en unos pocos años no solo va a estar disponible medir la frecuencia cardíaca, a lo mejor la presión arterial, a lo mejor bioimpedancia, ¿no?, para determinar porcentajes, ¿no?, de grasa, de músculo, electromiografía, incluso, ¿no?, las ondas cerebrales, ¿no? Entonces creo que cada vez va a ser más accesible en el sentido no solo de costos, sino de que pues haya más lugares, universidades, hospitales, incluso algunas empresas, ¿no?, que tengan estos dispositivos al alcance de sus empleados, por ejemplo, ¿no?, en una empresa, ¿no?, que ponga a disposición de los empleados estos dispositivos, o inclusive que los dé parte, ¿no?, que sea parte, ¿no?, de la empresa, justamente para estar monitoreando pues de alguna manera como el rendimiento, ¿no? Pero no en un sentido así, ya que lo estoy diciendo, piensas, oye, muy como que muy controlador y muy como que, no lo digo en un sentido pues explotador, sino en un sentido de que asegurarse que realmente la persona esté en sus condiciones óptimas, ¿no? Es decir, que pues que tenga menos estrés, que esté bien físicamente, que no esté fatigado ni física ni mentalmente. Entonces creo que esto es un ganar para todos, ¿no? Pues para la empresa, porque el asegurarse que su trabajador pues esté en las mejores condiciones para que explote su creatividad, ¿no?, y su capacidad. Y también para pues uno mismo, ¿no?, de poder pues de realizar todas estas funciones, pero pues de la mejor manera, ¿no?, de una manera que te sientas muy cómodo. Y creo que cuando estás en un ambiente en que tienes todas las herramientas para hacer tu trabajo, pues creo que es un ambiente que no te desgasta, ¿no? Creo que se ha hablado de estos términos de burnout, cuando estás como trabajando mucho y que te desgastas, un exceso de carga de trabajo. Entonces, mira, cómo es divertido, porque pasamos de lo de físico, atletas de alto rendimiento, pero creo que eso pasa con cualquier ya persona, aunque no sea atleta. O sea, en el día a día todos tenemos que hacer alguna actividad, y como va el mundo, cada día se le exija, sí, cada día se es más rápido, exacto, cada día se nos exige más, que hay que hacer más cosas, que hay que estar revisando esto, aquello. Entonces, pues aunque no sea como algo físico, sí es algo, a lo mejor un desgaste, a lo mejor sí sigue siendo físico, pero no en el sentido de movimiento, ¿no?, o que de fuerza y potencia, sino más bien es algo que tienes que pues más mental, ¿no?, más mental, o de físico, de estarte moviendo, ¿no?, a lo mejor trasladándote de un lado a otro, ¿no? Hay personas que viajan mucho para hacer su trabajo, o que se están moviendo de una oficina a otra, ¿no?, o que tienen que atender, no sé, 10 reuniones al día. Entonces son cuestiones que a veces no se cuantifican, o más bien no se cuantifican,
y que llevan a esta persona pues a este agotamiento, a esta fatiga y que igual que el atleta que no lo hacen rendir. Entonces yo creo que esto, como pues respondiendo a la pregunta, yo veo que en 10 años esto ya va a estar accesible para todos, o sea, todos vamos a tener de menos 1 o 2 wearables, y que esto nos va a permitir no solo para que estemos bien, ¿no? Física y mentalmente, sino también tener un historial de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, tener muchos datos de nosotros habla acerca de nuestra historia, ¿no? Cómo hemos crecido con los años, ¿no? Y eso en algún punto a lo mejor que creo que lo voy a repetir, creo que en una pregunta ya lo había dicho, pero en algún punto que algo esté mal con nosotros, nosotros ya tenemos el historial, entonces es más fácil saber de que, mira, aquí fue donde falló. Entonces ya va a ser mucho más va a ser personalizado y va a ser mucho más rápido, ¿no? Dar como una estrategia enfocado en esta parte que falló. Entonces creo que va a ser necesario en el futuro, pues muchas cosas que ya se están viendo ahorita, o sea, saber manejar muchos datos, pero no solo el clásico analista de datos, ¿no? Sino que todo un equipo multidisciplinario, porque el analista pues va a tener datos, pero va a tener que trabajar con la mano de médicos, de ingenieros, biomédicos, por ejemplo, de gente de nutrición, psicólogos, sí, todo, o sea, porque al final de cuentas, pues el humano es un ser, pues complejo, ¿no? Y muy complejo, exacto, y pues es el ejemplo de lo multidisciplinario, ¿no? Vive en nosotros mismos, o sea, somos un conjunto de muchos sistemas y que cada sistema tiene su función y como, pues sí, no, su lenguaje también. Sí, sería una gran mejora para la salud tener tantos datos que te permita mejorar y tú también controlarte cómo manejas tu día a día para mejorar tu salud. Está interesante. Y sería, ahora la pregunta es, ¿qué idea o qué proyecto, si lo tuviera todo al alcance, cuál sería su proyecto final, su proyecto grande, su sueño? ¿Sería algo relacionado con esto? ¿Sería algo más de biomecánica? Antes nos comentaba que cuando entró a la carrera era por su curiosidad de saber cómo somos, cómo es que somos aquí, cómo hemos llegado, la física, la matemática detrás de eso. Entonces, ¿sería algo relacionado con eso? ¿O cómo sería? ¿Cuál sería su proyecto de futuro y por qué? Fíjate que no me lo he puesto a pensar así tanto a futuro. Tengo, pues a lo mejor es algo que he aprendido, ¿no? Con el tiempo, que está bueno tener como planes a futuros, pero tampoco tan específicos, porque a veces como que la vida, ¿no? Las circunstancias te va haciendo que a lo mejor te vayas por otro camino. Entonces también creo que es muy importante estar listos para ese cambio, ¿no? Para aprovechar como el contexto en el que estamos, las oportunidades que se presenten y tomarlas. Hay veces que pasa más así, de que se presentan ciertas problemáticas, ciertas oportunidades y te vas más por ese camino. A lo mejor no sé, ahorita no te podré responder, pero lo que sí estoy seguro es que sería en algo que pues siga siendo biomecánica, integrando mucho esa parte fisiológica que me encanta. O sea, creo que nosotros, el mismo cuerpo es increíble, no deja de maravillarme, y creo que el mismo cuerpo pues ya nos da la respuesta, ¿no? Solo que hay que saber escucharlo, ¿no? Escucharlo a través pues de estas mediciones, ¿no? De señales fisiológicas y de interpretar, ¿no? Estas señales fisiológicas. Entonces creo que sí, sería un proyecto donde cada vez integre a más gente de diferentes expertos, ¿no? Que sepa leer diferentes señales del cuerpo, eso me gustaría decirlo así, o sea, que cada uno sea un experto en leer una señal del cerebro y después al final juntarnos todos para discutir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué nos está diciendo? Algo que dijiste ahorita que me gustó mucho, de cierto, ¿no? O sea, no solo porque muchas veces se piensa en este paciente patológico, ¿no? De que, o sea, solucionar porque ya le dio, no sé, un infarto, ¿no? Algo grave. O le dio, no, un problema, una atrofia, ¿no? Muscular. O le dio una
no sé, ¿no? Algo neurológico, por ejemplo. Creo que no necesitamos ir tanto para allá para ver el potencial de esto, sino que más bien teniendo todas estas señales siempre podamos encontrar la manera de nosotros como tener una mejor calidad de vida. Siento que no, cuando somos niños, por ejemplo, no siempre me gusta poner como pensar cuando eres niño, realmente digo, al menos que pues desafortunadamente hayas nacido con alguna patología, pero cuando eres un niño y que pues naciste sano y que pues no has tenido ningún como accidente, creo que estás en la plenitud, ¿no? De tu cuerpo, o sea, puedes hacerlo todo, aprenderlo todo. Si no sabes jugar al poli, pues te vas y ya, ¿no? En una semana te vuelves experto, o te puedes caer y lastimar y te recuperas como si nada, no hay dolor. Y a mí me gusta la idea de que esa capacidad del niño se pueda prolongar, ¿no? Prolongar más, es decir, nosotros llegar a cierta edad y seguir teniendo pues esta vida de calidad, ¿no? O sea, sin dolores, también sentirnos con esta capacidad de pues todavía puedo hacer esto, todavía puedo, ¿no? Jugar al fútbol, todavía puedo cargar esto, todavía puedo nadar, no sé, 100 kilómetros, lo que quiera nadar. Entonces creo que es algo que yo creo que el cuerpo humano es capaz, simplemente no hemos descifrado, bueno, exacto, cómo podemos hacerle para que siga siendo capaz. Obviamente como todo tiene sus desgastes y sus límites, ¿no? Pero encontrar la manera para que esos desgastes sean los mínimos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me mueve mucho. Me mueve mucho porque es una manera de ver la medicina totalmente preventiva, pues, y llegar al momento en que casi no necesitemos estas grandes soluciones que se necesitan cuando alguien ya está enfermo, ¿no? Todo antes, exacto, porque ya estas soluciones, pues, de hacerte, ¿no? De meterte un catéter y meterte un stent, ¿no? A lo mejor para ahí, hacer que haya más flujo en una arteria, pues es una consecuencia, a lo mejor, pues, de no llevar una dieta sana, una vida sedentaria, que se pudo evitar, ¿no? Y o sea, la solución que te digo ya es muy compleja, muy costosa, se requiere de mucho personal. Creo que en la mayoría de los casos se puede evitar llegar a eso. Bien, y ya para finalizar esta gran conversación, este gran aprendizaje, no sé si tenga alguna cita, algún libro, alguna frase que le haya marcado, que le mueva, que sea interesante para usted, para continuar con la temática de nuestro podcast. Sí, claro, fíjate que hay un autor que me gusta mucho, muy famoso, Dostoyevsky, es un escritor ruso, tiene una frase, él me gustaba mucho, antes de decir la frase me gustaba mucho porque es alguien que los personajes que él escribía los desarrollaba psicológicamente a profundidad, y me gustaba que agarraban un punto al personaje que estaba a punto de pasar un gran cambio psicológico. Y claro, ¿no? O sea, él es muy filosófico también, entonces esos cambios psicológicos siempre van acompañados de estas preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, pues te lo recomiendo, ¿no? Si no lo has leído, es muy bueno. Y la frase que decía él es que el secreto de la existencia no solamente es vivir, sino saber para qué se vive. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, fundamental, porque si no sabes para qué, que tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? O sea, si no sabes para qué estás viviendo, ahora sí que pasa como el conejito, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que le dice a Alicia, oye, ¿a dónde quieres ir? ¿A la derecha, a la izquierda? Y que Alicia decía, no, pues no sé a dónde voy. Y el conejito le dice, pues entonces está bien, cualquier camino te va a llevar al lugar correcto. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque si no sabes, pues el propósito exacto, pues las decisiones se vuelven un poco triviales porque pues cualquiera
cualquiera pudiera hacer, y creo que eso es muy peligroso porque cae en estas ideas de que pues todas las decisiones son correctas o no, cualquier cosa está bien. Entonces creo que saber tu propósito para qué se vive, pues justo, ¿no? Le da sentido a tu existencia y que tú también puedas alcanzar esta plenitud, ¿no? Esta plenitud de hacer para lo que fuiste llamado, ¿no? Un poco a lo mejor ahí, ya más espiritual, pero bueno. Muy bonito. Increíble. Pues muchísimas gracias por contarnos. Hemos aprendido sobre ustedes, sobre la ingeniería biomédica, cómo se conectan tantos mundos y pues todo el futuro que tiene este área para mejorar a la salud de las personas, mejor darle más oportunidad de tener más propósitos en la vida, de conseguir más cosas, con una mejor salud y unas mejores ideas. Me ha gustado mucho su respuesta a la curiosidad. Al ser profesor, tiene esa también visión joven con los estudiantes que le pueden dar esa nueva chispa y luego usted pues la desarrolla ya, pues, puede llegar a otros niveles. Y luego pues esa gran frase del propósito que todos pues necesitamos escuchar y ha sido muy muy buena. Definitivamente pues, la anotaré. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Gracias, Pablo. Qué bueno.